Bienvenidos sean todos a un tema más, a un tópico más para el crecimiento de nuestra vida espiritual y también para nuestra vida cotidiana. Comparta el mensaje de salvación con las personas que usted conoce, con los vecinos, con los hermanos de cada iglesia adventista en toda la faz de la tierra. Comparta el mensaje e inscríbase en nuestro canal de YouTube, Facebook, TikTok, Íntegra, Ministerio Toma la Cruz, de su amigo y hermano servidor Henry Florian. Hoy vamos a hablar sobre el cuarto mandamiento, el sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28 y Marcos también 3, 1 al 4. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en pie. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. ¿Alguna vez has oído la expresión día de reposo? En la Biblia se refiere al séptimo día, dedicado especialmente a Dios. Para el Islam, este día especial es el viernes. Para el judaísmo, el sábado. Para la mayoría de cristianos, es el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante, ¿quiere Dios todavía hoy en día que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta al sol. Un mes es el tiempo que tarda la luna en dar la vuelta a la tierra. Un día es el tiempo que tarda la tierra en girar sobre sí misma. Y una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta. La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica. Y sin embargo, las principales civilizaciones han contado sus vidas en siglos de 7 días. Curioso, ¿verdad? Pues espera. Vamos a descubrir en este tema de hoy cuál es el día verdadero de reposo y para que tú descanses de verdad. ¿Está preparado? Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo día reposó. La raíz de este verbo es Sabbat. ¿Te suena algo raro? Es el sábado. Siempre lo ha sido. Cuando Jesús terminó su misión, dijo: consumado es, y murió. ¿Qué era ese día? Un viernes. Y el sábado reposó. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Lucas 23 señala que sus seguidores descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, señores, el primer día de la semana, Cristo resucitó. O sea, dejó el sepulcro vacío. Este primer día era domingo, siempre lo ha sido. Resucitar el domingo fue lo de menos. La Biblia nunca indica que lo celebremos y durante siglos nadie lo hizo. El sábado no se dio a los judíos, surgió antes que hubiera pueblos. Es la única institución que Jehová bendijo y santificó. En Marcos 2, Jesús se declara Señor del sábado. Es su día. Él decide cuándo, cómo y por qué. Y nos dice que fue hecho para ti y para mí. Dios te regala tiempo.
aparece antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 solo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación. Por eso no puede cambiar. La invitación a disfrutar del sábado es universal en Isaías 56 y se describe en otro versículo como un pacto eterno con el Creador. Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento, nadie lo cambió en el Nuevo Testamento. Jesús y los discípulos guardaron el sábado. Pablo guardaba el sábado. ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia. Hubo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo. El mundo pagano ya lo hacía porque era el día dedicado al sol. Pero fue un grave error. Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. Es cierto, nunca ha sido falta. Los mandamientos son la promesa de vida que Dios te hace, no para ser salvo, sino porque lo eres. Por eso siguen vigentes, pero a los que dicen esto, le parece bien no matar, no adulterar, no mentir, no codiciar y el resto de los mandamientos, todos menos el sábado. ¿Curioso? Otros dicen no guardar solo un día, sino dedicar todos los días a Dios. Ni Él te lo pide ni es cierto. No puedes celebrar tu cumpleaños cada día. No te engañes, el sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación. Un santuario en el tiempo, inalterable, un día para encontrar el reposo que siempre ha buscado, sin saberlo. Esa es la verdad del sábado, un pacto eterno, guardado durante miles de años, guardado a veces mal comprendido, pero en todo caso un día santo. ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumento para modificarlo. O acepta una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios, o rechaza las propuestas de Dios que Dios te hace en ella. Ambas opciones son una grave contradicción. Mientras lo piensa, Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado. Tú decides y, como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Dios instituyó el día sábado, el día de reposo, para que fuera una bendición para los seres humanos. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Ese día todos deben abstenerse de su trabajo cotidiano. En su lugar deben adorar a Dios y buscar la comunión con Él, a fin de mantenerse físicamente saludables y espiritualmente fuertes y renovados. Isaías 58, 13 al 14 dice que los que no hacen caso del principio del día de reposo provocan su propia ruina. El Evangelio de Marcos nos narra una serie de 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos de Israel. Las últimas 2 que veremos hoy tienen en común el hecho de que sucedieron durante el Sabbat, un día sagrado para el pueblo de Israel, que se guardaba según la ley desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. En el primer incidente, Jesús y sus discípulos estaban arrancándose espiga para comer durante ese día, mientras que en la segunda controversia, el Señor sanó milagrosamente a un hombre y esto provocó una reacción tan violenta de parte de los fariseos que de inmediato comenzaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Por supuesto, para un lector del siglo XXI, esta respuesta de los fariseos puede parecerle desproporcionada. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan querido destruir a Jesús por tan poca cosa? Como veremos hoy en este video, lo que está detrás de estos incidentes no es una simple diferencia de opinión, sino la forma correcta de guardar el día de reposo. Mis hermanos y amigos que están aquí viendo este video, lo que tenemos aquí es un choque de trenes entre el Evangelio de Jesús y la religión legalista de los fariseos. Lo que provocó ese sentimiento homicida
en estos hombres fue el hecho de que Jesús dejara al descubierto su hipocresía y les hiciera ver que todo ese aparataje legalista que ellos habían creado supuestamente para acercarnos a Dios, en realidad alejan a los hombres de Dios y son un veneno mortal para el alma. Veamos en primer lugar, para no dar lugar a malos entendidos, en qué consiste el legalismo. Y yo espero, mis hermanos y amigos que están viendo este video, que esto nos ayude a entender por qué debemos defendernos de este mal tan destructivo y tan seductor al mismo tiempo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de legalismo? De la manera más simple y esencial posible, nosotros podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. Cada palabra aquí es importante, así que voy a repetirlo otra vez. ¿En qué consiste el legalismo? Es tratar de ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia a una serie de leyes y normas. El legalismo dice: nuestra relación con Dios depende enteramente de nuestro esfuerzo en obedecer los mandamientos. Mientras mejor me comporte, seré más bendecido. Ahora bien, cuando nosotros partimos de esa premisa, usualmente van a ocurrir tres cosas. Primera es que tarde o temprano vamos a comenzar a añadir algunas reglas que no están en la Biblia. Y la razón es que nosotros vamos a querer estar seguros de que estamos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer. Si yo voy a ser bendecido por mi obediencia, yo quiero estar seguro de que estoy pulsando los botones correctos. Ahora, un creyente puede restringir su libertad en cosas que no están explícitamente prohibidas en la Biblia, ya sea por el cuidado de su propia alma. Hay cosas que son completamente legítimas, que a mí no me hacen bien, o que a ti no te hacen bien, o por el cuidado del alma de otros. Pero eso no es legalismo. Eso es andar conforme a la ley del amor. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Marcos, cuando Marcos habla acerca de la libertad cristiana. El problema del legalista es que supone que su obediencia es la base de su aceptación en la presencia de Dios. Lo próximo que va a suceder, muy probablemente, es que vamos a ponerle más atención al aspecto externo del mandamiento que al corazón de la ley. Eso es lo segundo. Vamos a añadir reglas a la ley y vamos a perder de vista el corazón de la ley por la letra de la ley. Ese es un aspecto esencial del legalismo. El legalista está más preocupado por la forma que por el fondo. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas es mucho más fácil conformarse a un conjunto de reglas externas que lidiar con los problemas del corazón. El Señor, hablándoles a los fariseos en Mateo 23, en ese duro discurso del Señor, dice en una parte: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque demás lamenta el eneldo, y ustedes cuando van a diezmar, ustedes se cuidan de estar absolutamente seguros de que dieron exactamente la proporción que debían dar en cada uno de esos renglones. El problema, dice Jesús, es que ustedes dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y Cristo le dice: ¿saben lo que ustedes son? Ustedes son ciegos que escuelan un mosquito y se tragan un camello. Los fariseos eran tan meticulosos en el asunto de la ley que ellos tomaban el vino con los dientes cerrados. No vayan a hacer cosa que en el lagar donde se pisaron las uvas hubiera caído algún insecto prohibido por la ley. Ellos colaban el mosquito, pero se tragaban un camello. Estos hombres le añadieron un conjunto de reglas a la ley de Dios, no para amplificarlas. Eso es lo que muchas personas piensan de legalista, que amplifican la ley de Dios. No, mis hermanos. La razón por la que los fariseos le añaden reglas a la ley no es para amplificarla, es para hacerla más manejable. Ese es el problema, porque es mucho más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas, como el diezmo, por ejemplo, que obedecer la intención de la ley. Un ejemplo:
¿Cuál es el segundo mandamiento más importante de la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica eso? Muy sabiamente, eso significa, entre otras cosas, que nosotros debemos cubrir las necesidades de los demás con todo el gozo, todo el entusiasmo, toda la rapidez, todo el ingenio, toda la creatividad y toda la diligencia con la que cubrirás tus propias necesidades. Ese es el parámetro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia? Eso es lo que tú debes de hacer cada minuto y cada día de tu existencia. Por supuesto, el que realmente entiende la demanda de la ley, pronto se va a dar cuenta que es muchísimo más fácil dejar de hacer algunas cosas, comenzar a hacer otras cosas, que amar al prójimo de este modo. Es muchísimo más fácil la tercera consecuencia lógica del legalismo. La tercera consecuencia lógica del legalismo es el orgullo. Es el orgullo, mis hermanos. Es por eso que el legalista resulta tan atractivo a pesar de ser tan opresivo. El legalismo es atractivo porque apela al orgullo humano, apela al orgullo humano. El legalismo produce soberbia y el legalismo produce desprecio. Legalistas están enorgullecidos de sus estándares y desprecian a todos los que viven por un estándar diferente a ellos. Ellos hacen de sus reglas una ley universal y luego quieren imponérsela a todo el mundo en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Sus reglas vienen a ser en la práctica la tabla de evaluación para determinar la condición espiritual de los demás. Y no solamente eso, sus propias reglas se convierten en la base de su identidad. Sus tradiciones se convierten en la base de su identidad. Un legalista se sentiría perdido sin sus reglas y tradiciones porque no sabría a qué abstenerse. Él prefiere que le den una lista de sí y no que le digan que debe amar a Dios y que debe amar al prójimo. Él define su vida sobre la base de lo que hace y de lo que deja de hacer. Con esto en mente, ahora podemos entender mejor qué fue lo que sucedió en estos incidentes que encontramos en Marcos capítulo 2 y al principio del capítulo 3. Lean conmigo una vez más Marcos 2, 23. Aconteció al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Oigan, mis hermanos, traten, mis hermanos y amigos que están viendo este video, traten de imaginar esa escena, Jesús caminando con sus discípulos en medio de un campo de trigo. Eso es hermosísimo. Jesús caminando por un campo de trigo, conversando con sus discípulos, arrancándose espiga para comer. Seguro que estaban pasando un tiempo sumamente placentero hasta que llegó la comitiva de la santidad. Los fariseos, los máximos representantes del legalismo en aquellos días, y reprenden al Señor porque supuestamente estaban violando el cuarto mandamiento. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nosotros vemos que Dios hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo día reposó, y de esa manera Dios dejó establecido un patrón para el hombre: 6 días de trabajo, un día de descanso. Ese es el patrón que nosotros encontramos en el cuarto mandamiento del Decálogo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Debemos apartar el sábado para renovar nuestras fuerzas físicas, para tener un tiempo de deleitosa comunión con Dios, sin los impedimentos propios del resto de la semana. Así que el día sábado estaba supuesto a ser un tiempo de restauración física y restauración espiritual. Pero para los doctores de la ley, eso no era suficiente. Ahora ellos comienzan a pensar cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos considerar como un trabajo y que deben ser prohibidas en el día de reposo. Y fueron tan detallados en sus respuestas que terminaron añadiendo
39 prohibiciones con un montón de acápites de cosas que no se podían hacer durante ese día. Por ejemplo, en el tiempo de Israel, póngase en una sociedad agraria, ¿verdad? Si no se puede trabajar en el día de reposo, no se puede sembrar en el día de reposo. Eso no solamente decían los doctores de la ley, eso no solamente incluye la siembra, la semilla, poner la semilla en la tierra, sino también regar, podar, fertilizar, etc. Pero ¿qué sucede? Si tú estás comiendo en el patio de tu casa y se te cae una semilla del plato y la semilla germina, ¿o qué sucede si está bebiendo algún líquido y accidentalmente se derrama sobre el pasto? ¿No podemos considerar esto como regar la tierra? Bueno, para evitar esa violación del cuarto mandamiento, miren bien, mis hermanos, los rabinos prohíben comer y beber en el patio de la casa durante el día de reposo. Si te encuentras un insecto en una gaveta, al cerrarla debe dejar el espacio suficiente para que el insecto pueda escapar vivo, porque no se puede cazar en el día de reposo. No se puede usar diente postizo en el día de reposo porque eso es llevar carga. De hecho, los rabinos aún habían determinado la cantidad de pasos que tú podías dar en el día de reposo, exactamente 1999 pasos, ni uno más, porque no se puede viajar durante el día de reposo. Es por eso que en la Biblia se usa esa locura de mandamiento como una medida de la distancia, dice, a la distancia de un día de reposo. Hechos 1:12. Son 1999 pasos. Los fariseos entendían que la acción de restregar las espigas con las manos para comérsela era como si estuvieran segando en el campo, y eso estaba prohibido en el día de reposo, según la interpretación rabínica de Éxodo capítulo 34, versículo 21. Y por supuesto, yo no sé de dónde rayos salieron estos fariseos. Imagínense, hermanos, a Jesús y a los discípulos caminando por el campo. En Palestina, en los tiempos de Jesús, no sé ahora, pero los campos no tenían verja, porque según la ley de Dios, tú puedes entrar en el campo de un vecino y comer todo lo que tú necesites comer si tienes hambre. Lo que tú no puedes sacar un camión de fruta del campo del vecino, pero tú puedes comer todo lo que tú puedas. Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25. Eso es perfectamente legítimo. Eso estaba contemplado en la ley. Pero de repente aparecen de la nada estos fariseos como esas patrullas de carreteras que están ahí al acecho para los conductores que violan el límite de velocidad. Noten el versículo 24. Entonces los fariseos dijeron, mira, y esa es una expresión que podemos traducir. Ajá, esa es la idea, te atrapé. Ellos estaban allí con el radar esperando que Jesús hiciera algo indebido para poder acusarlo. En la mente de estos fariseos era mejor que Jesús y los discípulos pasaran hambre y no que violaran la regla. Las reglas están por encima de las personas, están por encima del bienestar de las personas. Y eso lo veremos más claramente en el segundo episodio, en el capítulo 3. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesús esta acusación de los fariseos? Y mis hermanos, esta es la parte más importante de este pasaje. Porque no solamente vemos a Jesús reaccionando en contra del legalismo y descubriendo la verdadera cara del legalismo, sino también presentando una alternativa completamente diferente. Versículo 25. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David? Yo me imagino la molestia que este tipo de pregunta tiene que haber ocasionado en el corazón de los fariseos. Ellos eran los expertos en la Biblia. Ellos aparentemente conocían muy bien la Biblia. Se apegaban a la Biblia. Y el Señor le dice, ¿es que ustedes nunca leyeron lo que dice en la Biblia? Él está citando aquí el Antiguo Testamento para hacerles ver a estos fariseos que ellos estaban tan preocupados por los pequeños detalles de las regulaciones rabínicas, eran incapaces de ver
el significado más profundo de las Escrituras. Cuando la leían, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y lo que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Este es un pasaje sumamente penitente porque la historia que se narra en 1 de Samuel, capítulo 21, los versículos 1 al 6, David llega con un pequeño grupo de hombres a la aldea de Nob, huyendo del rey Saúl. Tenía muchísima hambre y le pregunta al sacerdote si podían darle algo de comer. El sacerdote le responde que lo único que él tiene disponible son los panes de la proposición. Eran 12 panes que se ponían en la mesa, se cambiaban cada sábado y representaban la presencia de Dios que suple a las 12 tribus de Israel. Eran panes sagrados, eran panes que según la ley de Moisés solo podían comer los sacerdotes. Nosotros creemos que este incidente ocurrió en sábado porque en 1 de Samuel dice que los panes estaban calientes, así que probablemente los acababan de poner. Ahora, ¿cuál es, mis hermanos, el punto de la historia? Que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento no estaban por encima de las necesidades humanas. Ese es el punto. David no fue condenado por comer de esos panes, ni el sacerdote tampoco, porque ellos tenían una necesidad real, a pesar de que no le era lícito comer, dice Jesús, y esa palabra es importante, porque ¿cuál fue la acusación de los fariseos? ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús dice, eso fue exactamente lo que hizo David. Si David, que era un héroe nacional para los judíos, comió de esos panes sagrados para saciar su hambre y no fue reprendido por eso, ¿qué derecho tenían los fariseos para reprender a Jesús? Estos hombres habían colocado sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios y ahora procuraban meter a todo el mundo en esa camisa de fuerza. Ahora Jesús no se limita a defenderse de la acusación, sino que ahora toma la ofensiva para hacerle ver a estos fariseos que eran ellos los que estaban violando el corazón de la ley. Jesús era genial, era Dios hecho hombre. Él no solamente se defiende, sino que ahora ataca y le hace ver a estos fariseos, si hay alguien que está violando la ley aquí, son ustedes. Ustedes están violando el corazón del cuarto mandamiento. También les dijo, el día de reposo, versículo 28, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cuál es la lógica de Jesús aquí? Muy sencilla. ¿Cuál de estas dos cosas fue hecha para beneficio del hombre? ¿El hombre para el sábado o el sábado para el hombre? Cuando Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, fue para beneficiar al hombre, no para esclavizarlo. Pero todas esas regulaciones minuciosas que los rabinos le habían añadido al cuarto mandamiento habían convertido el día de reposo en una carga insoportable y no en una bendición. En otras palabras, ellos le habían robado al día de reposo su verdadero propósito, que era promover el bienestar físico y espiritual del hombre. Así que, mis hermanos, escuchen muy bien. Jesús no está anulando ese día. Si nosotros vemos el día de reposo como una bendición, ¿por qué Jesús lo iba a anular? ¿Por qué Jesús nos iba a quitar esa bendición? No, Jesús le está devolviendo al día de reposo, al día sábado, su propósito original. Este es un día de fiesta para el creyente, porque es el día en que podemos dejar a un lado nuestras labores ordinarias para darle descanso a nuestros cuerpos y para tener comunión con Dios sin los impedimentos del resto de la semana. Mis hermanos, nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan sabio, que nos ordena tomar un día de reposo, nos ordena algo para nuestro bien, mis hermanos.
Qué bueno es Dios que nos dejó un día de reposo. Qué bueno, gloria al Señor por eso. Queridos hermanos, el día de reposo está supuesto a ser una bendición, no una carga. Nuestro Dios nos dio ese día como un regalo, no como una camisa de fuerza. Ahora el Señor no solo se limita a acusar a los fariseos de haber violado el espíritu del cuarto mandamiento, sino que ahora le hace ver, y esto es crucial aquí, ahora le hace ver que ellos se estaban enfrentando con el mismo Dios al que supuestamente están tratando de servir y obedecer. Ven el versículo 8, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando aparece un por tanto al inicio de una clausura de una oración, no solo está conectando lo que se está diciendo con lo que se ha dicho anteriormente, sino que esto que se está diciendo es una conclusión lógica de lo que ha sido dicho. ¿Cuál es entonces la conexión entre el versículo 7 y el versículo 8? Porque Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lean otra vez el versículo 27, capítulo 2 de Marcos, versículo 27. Les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. La pregunta es, ¿fue hecho por quién? ¿Quién es el creador del día de reposo? ¿Fueron los fariseos los que se inventaron ese día? Por supuesto que no. El día de reposo fue hecho por Dios para beneficio del hombre. Ahora Cristo dice, por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús es Señor del día de reposo. Lo que está diciendo es que ya el día de reposo fue creado por Dios. Entonces, yo soy Señor del día de reposo, porque yo soy Dios. Yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el Dios encarnado. El Señor había usado anteriormente esa misma expresión para referirse a sí mismo en el capítulo 2, versículo 10, cuando perdonó al paralítico de sus pecados. Dice en el capítulo 2, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y una de las cosas que vemos cuando estudiamos este pasaje es que al perdonar pecado, Jesús estaba asumiendo la postura de Dios. Cuando nosotros pecamos, nuestros pecados son contra Dios y por lo tanto solo Dios puede perdonarlos. Cuando Jesús le dice al paralítico, yo te perdono tus pecados, Él está asumiendo la posición de Dios. Pero, ¿cómo se llama Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y ahora está diciendo que ese Hijo de Hombre, Él no solo tiene autoridad para perdonar el pecado, sino que también tiene autoridad sobre el día de reposo, porque Él fue quien lo creó. Los fariseos ni nadie podían saber mejor que Jesús lo que era lícito o ilícito hacer en el día de reposo o en cualquier otro día, porque Él es la autoridad suprema del universo. Jesús es nuestro creador y nuestro legislador. Así que la alternativa de Jesús al legalismo no es deshacerse de la ley moral de Dios. La alternativa de Jesús es que nos sometamos a su autoridad. Es rendirnos a Él como el Señor de nuestras vidas. Un Señor que usa su autoridad, incluyendo el hecho de darnos su ley moral para hacernos bien, no para amargarnos la vida. Mis hermanos, amigos, estos dos paradigmas de obediencia son completamente distintos, el de Jesús y el de los fariseos. Ellos obedecían para ser aceptados por Dios. Ellos obedecían para ganarse el favor de Dios. El creyente obedece por gratitud, porque sabe que ya ha sido aceptado por ese Dios infinitamente bueno, por ese Dios lleno de gracia únicamente por medio de la fe. Imagínate a dos personas tratando de guardar el día de reposo. Uno porque quiere convencer a Dios de que lo bendiga. El otro porque sabe que ha sido abundantemente bendecido sin merecerlo. Uno para ganarse el favor de Dios. Otro porque ya sabe que ha sido favorecido. Para el primero, el día de reposo va a ser una carga. Para el segundo, va a ser una fiesta, va a ser una celebración. Este paralítico que fue perdonado por Jesús
no había hecho nada para merecer esa declaración de descargo total de todos sus pecados. Fue un perdón de pura gracia, porque así de bueno es el Señor. Ahora, el Señor tiene suprema autoridad, pero Él la ejerce para nuestro bien. Así que los fariseos tenían dos alternativas: o se humillaban ante Jesús y recibían el beneficio de su bondad, o se mantenían en pie de guerra contra Él hasta quitarlo del medio. Y lamentablemente ellos optaron por esa segunda opción. Ya nosotros vimos el problema del legalismo, ya vimos la respuesta de Jesús. Veamos ahora la relación mutua entre Jesús y el capítulo 3, versículo 1 y 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, es decir, que era sábado. Las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían cuando estaban lejos del templo para adorar a Dios, para leer su palabra, para alabar a Dios. Dice que entró Jesús en la sinagoga y había allí en la sinagoga un hombre que tenía seca una mano. Él no podía mover la mano. Y Lucas aclara que era su mano derecha. Este hombre tenía un gran problema. Y le acechaban los fariseos, obviamente, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Según las leyes rabínicas, siempre y cuando su vida corría peligro, era la única excepción en la que se podía sanar a un hombre en sábado. Pero si la vida de ese hombre no corría peligro, aunque estuviera enfermo, él no debía ser sanado en ese día, porque eso sería violar el día de reposo. ¿Ven, mis hermanos, cómo otra vez las reglas están por encima de las personas? Ellos sabían que sanar a este hombre era hacerle un bien, pero ese bien no podía ser hecho en el día de reposo. Sánalo en cualquier otro día, menos hoy. Este es un día demasiado sagrado. Ahora, ¿saben qué es lo que más resulta más chocante en esta historia? Es que si ustedes leen con cuidado el versículo 2, se van a dar cuenta que los fariseos estaban seguros de que Jesús podía sanar al hombre en ese día. En otras palabras, ellos sabían que Jesús tenía el poder y la disposición de sanar a ese hombre. Ellos estaban acechando a Jesús a ver si lo sanaría en el sábado. Pero en vez de postrarse ante él en adoración, reconociendo su poder y su bondad, ellos estaban allí locos de que Jesús mostrara su compasión para poder acusarle. Qué mezquino eran estos fariseos. Ellos querían que Jesús fuera compasivo para poder acusarlo. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en pie. Jesús no iba a hacer esto en privado. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Otra vez la lógica del Señor es impecable. Otra vez la lógica del Señor es impecable. Si es lícito sanar a un hombre que está en riesgo de morir, también debe ser bueno restaurarle completamente la salud, aunque no se esté muriendo. Oigan, mis hermanos, lo que es moralmente bueno en el resto de la semana no puede ser moralmente malo porque se hace en el día de reposo. Y es moralmente bueno hacer el bien en el sábado. Así que Jesús no estaba desobedeciendo a Dios, sino más bien cumpliendo el corazón del mandamiento. Mis hermanos, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36 al 40. Y eso es precisamente lo que el Señor está haciendo aquí, mis hermanos. Él estaba amando al Padre al mostrar su carácter misericordioso y compasivo. Y Él estaba amando a este hombre al librarlo de su enfermedad. Así que la pregunta de Jesús en el versículo 4 solo tiene una respuesta posible. ¿Es lícito hacerle bien a un hombre en el día de reposo? Por supuesto que sí.
Pero los fariseos optan por el silencio para no tener que reconocer lo que es evidente, y de esa forma se condenaron a sí mismos porque mostraron la mezquindad de sus corazones. Estos hombres parecían muy honorables por fuera, pero tenían el corazón dañado. Por eso es que Cristo le llama sepulcros blanqueados. Ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Ahora miren cómo reacciona Jesús al darse cuenta de lo que está pasando en el corazón de estos hombres. Versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, y la palabra que usa allí implica una profunda indignación. Jesús estaba indignado, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Un hombre que tenía la mano seca. Él no podía mover la mano, pero la palabra de Jesús es tan poderosa que tiene poder para sanar. Extiende tu mano. Jesús no estaba trabajando en el día de reposo. Él no le hizo una operación al individuo. Él simplemente le dijo: extiende tu mano. Y me imagino yo a Jesús. El problema es que no se puede trabajar en el día de reposo. Extiende tu mano. El hombre le extiende y la mano queda sana. Ese es el poder de Jesús y la bondad de Jesús. El poder de Jesús y la bondad de Jesús están en acción. ¿Saben que en todos los evangelios nunca aparece Jesús enojado con los publicanos y con la prostituta? Nunca Jesús aparece enojado con los publicanos y la prostituta. Jesús era amigo de pecadores, como vimos en un tema anterior que yo tuve. Jesús sintió una gran indignación y una profunda tristeza por la condición de estos soberbios y orgullosos legalistas que se justificaban a sí mismos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué Jesús estaba enojado? Porque ellos eran los líderes religiosos del pueblo y con su legalismo estaban alejando a los hombres de Dios y de la verdadera santidad. Queridos hermanos, la razón por la que debemos oponernos al legalismo con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro corazón, no es primeramente para defender la libertad cristiana, no es primeramente para defender mis derechos, no es para promover la verdadera santidad. La Biblia dice claramente que los cristianos deben ser santos porque nuestro Dios es santo. Primera de los Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros tenemos que ser santos por dentro y también santos por fuera. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los cristianos deben ser santos. Los cristianos no deben amoldarse a este mundo. Pero ¿saben qué? El legalismo no produce eso. Ese es el problema. El legalismo no produce santidad. El legalismo se convierte en un estorbo porque nos mueve a conformarnos a un conjunto de reglas externas que no producen un cambio en el corazón. La verdadera santidad proviene de un corazón que ha sido transformado por el poder del evangelio y que continúa viviendo la luz del evangelio, porque el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, visita, somos salvos por gracia, aceptados por gracia, bendecidos por gracia, y ahora somos llamados a vivir a la altura de lo que somos, amparándonos diariamente en el poder de esa gracia. Convertir la gracia de Dios en libertinaje no solo es pervertir la gracia, es renunciar a la gracia, porque Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado, para que tengamos la libertad de poder hacer lo que tenemos que hacer, para poder tener la libertad de agradar a Dios, de manera que lo que se opone al legalismo no es la mundanalidad. Lo que se opone al legalismo es someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, con gozo y deleite en el corazón.
Noten cómo termina esta historia. Y saliendo los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Increíble, mis hermanos, los fariseos se indignan porque Jesús sanó a un hombre en el día de reposo, pero no tienen ningún problema en planificar un asesinato. En ese día ellos planificaron matar a Jesús. ¿Ven la incongruencia del corazón legalista? Eso es como la persona que externamente tiene una vida de santidad impecable, pero es un chismoso de primera. Como que es como que el legalista no puede conectar los puntos. Esta gente no puede conectar los puntos. Y lo que más increíble, ellos se confabulan con los herodianos para destruir a Jesús. ¿Saben ustedes quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran los israelitas que apoyaban fervientemente el gobierno de Herodes, uno de los reyes más corruptos que había tenido Israel en toda su historia. Herodes no solamente representa el poder de Roma sobre Israel, sino también el sistema cultural grecorromano, que era muy liberal, muy pagano, muy inmoral, un sistema que el Imperio Romano trataba de imponerle sobre los países conquistados. Así que los fariseos representaban los valores tradicionales de Israel, mientras que los herodianos representaban el ala más pagana, el ala más inmoral, el ala más indecentes. Oigan, el ala más liberal de Israel. Pero aquí lo vemos confabulados, juntos para matar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque los dos grupos veían a Jesús como una amenaza. Los dos grupos, o sea, cuando los herodianos oyeron a Jesús hablando a los fariseos, ellos no pensaron ni por un momento que Jesús estaba de su parte, que es el problema que pasa muchas veces en las iglesias. Cuando uno habla en contra del legalismo, inmediatamente las personas piensan, es que él está con los liberales. No, es que no podemos estar con ninguno de los dos, con ninguno de los dos. Jesús no estaba con ninguno de los dos y los dos odiaban a Jesús. Los fariseos no pensaron que Jesús le estaba dando la razón. Es obvio que si Jesús es el Señor de nuestras vidas, no podemos amoldarnos al espíritu de la época de este mundo y a los valores de este mundo como pretendían los herodianos. Así que, hermanos, al final de cuentas, el legalismo y la mundanalidad tienen el mismo problema. El mismo problema. Ambos son un estorbo para la salvación de los perdidos. Ambos son un estorbo, mis hermanos, para la salvación del ser humano. Tanto el legalismo como el liberalismo. Tanto el legalismo como la mundanalidad. Ambos son un estorbo para la santificación de los creyentes. Ambos son verdadero peligro de que podemos librarnos únicamente predicándonos el evangelio cada día. Capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo. Capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuál es el problema del legalismo? Que no promueve la verdadera santidad. Y ahora dice el Señor, dice Pablo, inspirado por el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hace pues morir lo terrenal en vosotros. No es legalismo versus mundanalidad. No es ni legalismo ni mundanalidad. Hace pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Versículo 12. Pues como escogido de Dios, santo y amado, Pablo está diciendo aquí, caminen a la altura de lo que ustedes son. Ustedes son escogidos de Dios. Ustedes ya fueron hechos santos. Ustedes son los amados de Dios. ¿Cómo debe vivir una persona que sabe que Dios lo ama al punto de haberle dado a su propio hijo a morir en una cruz para salvarlo de sus pecados? Miren, mis hermanos, nosotros no queremos tener una iglesia llena de herodianos, ni tampoco llenas de fariseos,
Nosotros no queremos tener una iglesia llena de herodianos ni de fariseos, ni una cosa ni la otra, ni fariseos ni herodianos. Nosotros queremos tener una iglesia de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión. Nosotros queremos tener una iglesia de hombres y mujeres que deseen vivir para Él, no para convencer a Dios de que nos bendiga, sino porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiendo sido predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser los recipientes de su gracia. Nosotros queremos una iglesia de hombres y mujeres que entiendan el evangelio y vivan a la altura del evangelio, mis hermanos, como es digno del evangelio. Y si tú estás aquí viendo este video y estás en Cristo, mi amigo, yo espero que tú hayas podido ver que la enseñanza de este pasaje es vital para ti, sin importar de qué lado de la verja esté, si del lado de los religiosos legalistas o del lado de los que no tienen ninguna religión. Mi amigo, el problema de ambos grupos es que se encuentran en el lado opuesto de donde está Jesús. Y Él es el único que puede darte el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, únicamente por gracia, por medio de la fe. Saben que muchos rechazan el cristianismo bajo el alegato de que la iglesia está llena de hipócritas. ¿Han oído eso? Si a mí me dieran $1 por cada vez que yo he escuchado la acusación de que yo no voy a la iglesia porque está llena de falsos y de hipócritas, ya yo estuviera millonario. La iglesia está llena de hipócritas, dicen mucho, por eso yo no voy a la iglesia. Oye, mis hermanos, si esta es tu excusa para no ir a la iglesia, déjame decirte algo con amor. El mundo está lleno de hipócritas, por si acaso, y lleno de gente orgullosa, tan orgullosa como los fariseos, porque el orgullo es una avenida que trabaja de doble vía. Los legalistas están orgullosos de sus estándares. Los de mente abierta están orgullosos de no ser como esos cerrados legalistas. Y el problema es el mismo. Los dos son orgullosos y hay hipocresías en ambos lados. Pero por otro lado, no es verdad que la iglesia está llena de gente hipócrita. Tú no conoces el corazón de las personas. Tú no conoces el corazón. Hay personas que están luchando, amparados en la gracia de Dios para servir a Cristo y ser fieles a Él. Ahora sabes que si aún fuera verdad que todas las iglesias, todas, incluyendo todas las iglesias en el mundo entero, están llenas de hipócritas, eso no elimina la realidad de que tú tienes un grave problema con la justicia de Dios por causa de tus pecados. Algún día tú te vas a dar cuenta y algún día tú estarás delante del tribunal de Dios. Y dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La iglesia puede estar llena de hipócritas y eso no va a ser una excusa que Dios va a ver en el día del juicio. Dios no va a aceptar esa excusa en aquel día final. Después de todo, Jesús no fue un hipócrita. Y yo te estoy predicando a Jesús como el Salvador, como el único que puede salvarte de tu condición. Así como Jesús le dijo a este hombre, extiende tu mano, y la mano que estaba seca, muerta, inmóvil, fue sanada. Mi amigo, Jesús tiene el poder en este día para darte un corazón nuevo. Jesús tiene poder en este día para darte un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Él puede hacer eso ahora. Él tiene el poder para darte fe, tiene poder para darte arrepentimiento, Él tiene poder. ¿Sabes una cosa, mi amigo? Es infinitamente mejor estar en la iglesia con Jesús, con unos cuantos hipócritas alrededor, que seguir en el mundo sin Jesús y terminar en la perdición eterna. Es mejor estar en la iglesia con Jesús, aunque sea rodeado con algunos hipócritas, que seguir en el mundo sin Jesús y terminar en la perdición eterna.
Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. Él sigue siendo un poderoso Salvador. Él sigue siendo bueno y misericordioso, compasivo. Las puertas de la salvación están abiertas hoy de par en par para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.